Muy buenas tardes, compañeras y compañeros apsinos. Bienvenidos a un programa más de Asesoría a su alcance. Hoy con un tema importantísimo que es la afectación de la reducción del presupuesto nacional a las becas de nuestros estudiantes. Así es, Mauricio, y efectivamente, muy buenas tardes, querida afiliación. Decirte que es un gusto que estés aquí con nosotros hoy. Hemos tenido a lo largo de estas semanas una seguidilla de temas de denuncia. Hemos mostrado cómo la reducción del presupuesto afecta las diferentes áreas. Y bueno, hoy tenemos el tema de las becas. Y para hablar un poquito sobre ese tema, tenemos al compañero Juan José Pineda Solís. Don Juan José es orientador de la Escuela de Estocolmo en Santa Cruz de Guanacaste. Muy buenas tardes, don Juan José, lo tenemos acá por Zoom. Le damos la bienvenida al programa. Muy buenas tardes, un saludo a toda la afiliación apsina que nos ve a través de este medio. Desearles lo mejor en este ombligo de semana, miércoles. Así es. Y también tenemos a don Luis Valdés Jiménez, quien es el compañero orientador del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres. Muy buenas tardes, don Luis. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Nora. Muchas gracias por este espacio y un saludo a toda la afiliación Axina que compartan de este tiempo con nosotros. Compañeros, quiero decirles que es un privilegio para nosotros que ustedes estén en este programa, porque la presencia de ustedes nos permite darle a nuestra afiliación esa visión de la zona rural, desde Guanacaste y Limón, la afectación que la reducción del presupuesto no solamente ha tenido a lo largo de este año, sino cómo se vislumbra para el próximo año, con esta proyección que nos está haciendo el presupuesto 2025. Así que les damos la bienvenida y queremos un poco dibujar la realidad de ustedes y vamos a ir conversando, pero don Luis, cuéntenos un poco cómo es, qué tan grande es ese porcentaje de becados, qué tanta cobertura hay, no solamente en su institución, sino también en la zona donde usted trabaja. Bueno, es muy importante destacar que, bueno, los beneficios y los recursos que se otorgan a las instituciones educativas va a depender directamente de la matrícula, es decir, de la cantidad de estudiantes que forman parte de la matrícula del centro educativo. Entonces, dependiendo de la cantidad de estudiantes, así va a ser la asignación de ese recurso. En el caso de mi institución, cerca de, bueno, en lo que es la beca de comedor, ¿verdad? Existe un 97% de la población que cuenta con este beneficio. Esta beca se asigna por parte de la institución. Existe un comité de becas que se encarga de poder verificar la condición socioeconómica de los estudiantes y de esa forma, según los recursos, se le asigna el beneficio casi que a la totalidad de la población. En el caso de la beca de transporte es asignada directamente por el programa de equidad del MEP, específicamente por el programa de transporte estudiantil. Y en el caso de mi institución, cerca del 35% cuenta con este beneficio. Sin embargo, eso no quiere decir que no todos los estudiantes requieran de este beneficio, pero sí solo el 35% hasta este momento cuenta con el beneficio de la beca de transporte. Muchísimas gracias, don Luis. Y es que usted nos está hablando desde la educación secundaria, pero don Juan José Pineda Solís nos va a dar esa perspectiva de primaria que es tan importante para nosotros también allá, en la zona de Santa Cruz, Guanacaste. Muchas gracias, don Juan José. Adelante. Sí, nuevamente el saludo. Decirles que ha habido una significativa reducción. Esta reducción en la cantidad de becados se ha sentido en los últimos años y de hecho que en este gobierno ha sido muchísimo mayor. Podemos decir que tenemos de un 35 y no llega al 40% de nuestra población estudiantil de primero y segundo ciclo, porque ya no tenemos beca en preescolar, que cuenta con el beneficio, pero es sumamente bajo si conocemos la realidad institucional. Este centro educativo
es una escuela de atención prioritaria y tendríamos que hablar un poco también de lo que son las instituciones, en este caso de primaria, las escuelas de atención prioritaria, que se les designó esta modalidad porque precisamente se ubican en sectores muy vulnerables, en barrios y comunidades donde se vive una extrema pobreza, y por eso creerá uno que son las comunidades, que son las localidades que hay que darles más ayuda, más recursos. Sin embargo, vemos un porcentaje muy reducido en los últimos años, como le mencionaba, de estas ayudas económicas, que si antes llegaba a un 65%, le puedo asegurar que en este momento las ayudas económicas no llegan ni a un 40% en el total de familias que acá atendemos. Un total de unos 600, 700 estudiantes, donde un 30-35% es la población que tenemos con ayuda económica por parte de INES. Muchísimas gracias, don Juan José. Y sí, es una lamentable situación. De hecho, es esa exclusión educativa, ¿verdad?, de la que estamos hablando aquí en APSE, que estamos denunciando a través de la campaña. Y cuéntenos, Mauricio, un poco esa campaña que estamos nosotros gestionando en APSE y que se presentó precisamente hoy en la mañana. Correcto. Precisamente conversaba ayer con los promotores. La idea de esta campaña es justamente hacer conciencia con la población de todo esto que está ocurriendo, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos ahí en las aulas o los que estamos de alguna manera involucrados con el tema educativo, como conocemos un poco de este tema de la reducción del presupuesto, toda la población conoce, y no es así. Entonces precisamente la idea es sensibilizar a la población para que conozcan justamente que ese presupuesto que va en decadencia, y justamente tanto es así que para este año justamente conversábamos que se redujo para el 2024 la cantidad de becas en 114,000, es decir, estamos hablando de 114,000 estudiantes que perfectamente podemos llenar con eso 4 estadios nacionales, ¿verdad? Imagínense meter 4 veces a la población, y son niños y niñas que, como decía el compañero Juan José, que le tiendo un saludo, mi compañero de junta directiva, viven muchos de ellos en zonas muy vulnerables, porque son zonas de atención prioritaria, que justamente por eso se les buscó para o clasificaron o calificaron para esa beca, y ahora están siendo excluidos. Muchos de ellos están terminando en las calles, y literalmente así es, con todo lo que implica que esta exclusión significa, ¿verdad? Sabemos que cuando ya están un poquito más grandes, ya los están reclutando para otros temas de sicariatos, temas de tráfico de drogas y demás. Entonces, claro, eso es bastante serio. Así es. Y bueno, porque este programa tiene el objetivo de formar e informar, y muchas veces tenemos poca información sobre el tema de las becas, ¿verdad? Entonces, hoy le hemos pedido a don Luis que nos cuente un poco qué tipos de becas, a qué tipos de becas se puede acceder en los centros educativos de secundaria. Adelante, don Luis. Bueno, en el tema de becas en secundaria, tenemos lo que es el programa Avancemos, ¿verdad? Con el IMAS. El IMAS es el encargado, pues, de distribuir los beneficios, y está directamente conectado, por decirlo así, con el programa de transporte estudiantil a través del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, SINERUVE, lo que conocemos como SINERUVE. Este sistema, pues, se encarga de verificar la condición socioeconómica de las personas que van a optar por algún tipo de beneficio, sea un beneficio económico del IMAS, Avancemos, o sea directamente con el programa de transporte estudiantil.
Como le decía al inicio, lo que son las becas de comedores estudiantiles son asignados directamente por el Comité de Becas Institucional, ¿verdad? Utilizando los recursos canalizados por la Junta Administrativa y por el PANEE. En lo que es el transporte estudiantil, ¿verdad? Responde directamente al decreto ejecutivo 42907 del MEP, ¿verdad? Donde se asigna el beneficio a estudiantes que presenten las siguientes condiciones. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Pobreza extrema, pobreza básica o vulnerabilidad. Eso los hace ya merecedores del otorgamiento del beneficio. Sin embargo, bueno, y también cumpliendo con lo que es el requisito de estar a más de 1 kilómetro de distancia del centro educativo más cercano. Esas son como las dos condiciones principales que el decreto da para poder asignar la beca de transporte estudiantil. Sin embargo, como decían ustedes, esto de la beca estudiantil representa uno de los problemas, por decirlo así, mayores en lo que es la exclusión educativa, tanto en lo que es la secundaria diurna como en las modalidades de educación para adultos, ya que cuando se ve afectado la reducción del presupuesto o de las becas de transporte estudiantil, se ven afectados, bueno, la población escolar, ¿verdad? Los usuarios, que son los beneficiarios, y las personas que pertenecen a muchos, como decía el compañero Juan José, muchos de los estudiantes que provienen de zonas de atención prioritaria, como en la escuela donde él está. La PNUD habla acerca de estos cantones y distritos de atención prioritaria que son meta país. Entre ellos, bueno, yo les comentaba que estaba Matina, La Cruz, Talamanca, Buenos Aires y Ojanchi, ¿verdad? Siendo Matina uno de los cantones que posee los distritos más pobres del país y donde debería existir mayores recursos para que la población escolar vulnerable no se vea excluida de su proceso educativo. Si bien es cierto, la educación es gratuita y es obligatoria, el hecho de que no exista una institución cerca a mi localidad ya me representa un reto y puede ser un motivo de exclusión al no poder contar con los recursos para poder llegar al centro educativo. Entonces, lo que la PNUD dice y el CINERU, que es el encargado de beneficiar a las personas que cumplen con estos requisitos, otorgan el beneficio de beca. ¿Pero qué está pasando hoy en día? Bueno, lo que sucede es que han cambiado mucho los parámetros en cuanto a la asignación del beneficio. O sea, ya no se requiere solo que la persona viva lejos de la institución educativa, sino que, por ejemplo, en temas de migratorios, ¿verdad? Vivimos en un país donde tenemos población migrante y los estudiantes que vienen de familias, poblaciones migrantes, prácticamente quedan excluidos porque tal vez sus padres no cuentan con un estatus legal para estar en el país y no pueden acceder a la educación, ¿verdad? Que es gratuita y obligatoria. También, bueno, muchas limitantes que el sistema, por decirlo así, pone a los beneficiarios es, bueno, por ejemplo, entre los requisitos de la beca Avancemos de Limas, ahora, bueno, según la información que me han referido las familias, es que están pidiendo, por ejemplo, que las familias tengan más de un hijo. O sea, si usted cuenta con un hijo, entonces usted tiene la capacidad de mantenerlo, tiene la condición económica para poder sostener a un miembro de la familia, un menor de edad. Entonces, los hijos únicos prácticamente quedan excluidos independientemente de la condición socioeconómica, ¿verdad? Porque si vemos el decreto ejecutivo del MEP, lo que dice es que la persona tiene que presentar una condición socioeconómica de pobreza, pobreza básica o vulnerabilidad social. Entonces, a veces esto no se cumple en su totalidad. O sea, tenemos estudiantes que realmente requieren el beneficio, pero no cuentan con un cupo, en el caso de transporte, para poder tener su beneficio. Muchísimas gracias, don Luis, por esta explicación tan oportuna para formarnos e informarnos sobre esta realidad y conocer también qué pasa
allá en la zona de Matina, en la zona de Siquirres, ¿verdad? Porque tenemos que sensibilizarnos ante todas estas realidades, aunque no se escapa mucho de las realidades que nosotros vivimos, Mauricio, es parte de lo que vivimos ya casi que en todos los centros educativos, aunque por supuesto no podemos dejar de mencionar que estos lugares con índices de menor desarrollo, como nos mencionabas, don Luis, es fundamental que nosotros los tengamos en cuenta porque van a ser las zonas más afectadas ante una reducción del presupuesto 2025. Y entonces, don Juan José Pineda, cuéntenos, dibújenos un poco esa realidad de las becas a las que pueden acceder sus estudiantes desde la educación primaria. Y pues seguimos alarmados desde hace 2 años por saber que preescolar no puede acceder a una beca. Cuéntenos un poco sobre eso. Así es lamentable, de verdad, y tal vez ubicarnos en este cantón, Santa Cruz, que es un cantón que, si se quiere ver, tiene un poco de urbano y tiene un poco de rural. Se convergen en él, en este cantón, las dos posibilidades para nuestras familias. Tenemos que es IMAS a través de la plataforma digital, que las familias tienen la posibilidad de sacar o de acercarse a una cita, y normalmente lo que el sistema les dice está lleno, o sea, no hay posibilidades de concursar, de participar para una ayuda económica. Estas ayudas económicas, uno escucha hablar del programa Avancemos, que es normalmente el programa que IMAS tiene habilitado para ayudar a las familias. Sin embargo, de los 3 estratos que tiene Sinirube como tal, vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, cuando el padre de familia llama, únicamente hay campo para reservar cita posible en algunos momentos para pobreza extrema. Y le dicen, ya este año están cerradas las posibilidades, tendría que volver a llamar el otro año, volver a participar de un concurso, se dificulta la posibilidad de poder contar con una ayuda económica. Y en el caso de primaria propiamente es únicamente beca, ayuda económica, más bien, ayuda económica, porque no se cuenta, por lo menos en el cantón de Santa Cruz, y yo creo que en las otras comunidades también, no se cuenta con beca de transporte, precisamente porque las becas de transporte, o que más bien las escuelas, hay una escuela en cada comunidad, en cada barrio, en cada localidad, y eso hace de que el gobierno fácilmente dice a las escuelas no se les ayuda con beca de transporte. Solamente es esta del programa Avancemos, con esa gran limitante, que de acuerdo a la categoría de línea de pobreza que ya se tienen establecidas, el único rango que se le da como prioridad, y para mí no la tiene tampoco, es la de pobreza extrema. Acá las familias normalmente llaman al call center y les dicen, este año está agotado el presupuesto, no hay posibilidades de ayuda. Bueno, y efectivamente, perdón, adelante. Lo otro que no quiero que se me quedara por fuera la idea es lo cuadrado que resulta la plataforma, porque una familia puede tener un monto X que aparentaría ser un salario significativo, pero y si alquilan casa, como es el caso de muchas familias acá, el rango que ya tiene establecido la plataforma dice que por ese salario que gana no pertenece a la línea de pobreza o pobreza extrema. Entonces, vuelve a quedar con la posibilidad de que no se le puede ayudar a esa familia, y quizás la casa donde viven es una casita de alquiler, que acá los alquileres andan en 120,000, 150,000 colones, que es prácticamente la mitad de lo que la familia gana. Y esa es otra dificultad que afrontan la familia. Claro, por supuesto, y otros elementos, ¿verdad?, de la zona que también son muy importantes, como el clima y otros factores que deberíamos también considerar en este tema. Señorita. ¿Consideran ustedes, perdón, adelante, don Luis? Sí, bueno, Juan José. Juan José, perdón. No, fue el compañero Juan José. Bueno, gracias. Adelante, don Juan José. No, que yo igual me ubico en la comunidad que estamos. O sea, acá normalmente tenemos mucho desempleo, o sea, mucho desempleo. Y al haber desempleo no es porque las familias no quieran trabajar, es porque faltan fuentes de ingreso, posibilidades de trabajo. Eso pues mitigaría
grandemente estas condiciones de pobreza que muchas familias afrontan. O sea, al final de cuentas las familias no quieren que se les regale nada, quieren tener un trabajito digno, una posibilidad que les ayude a poder impulsar su condición de vida. Así es, y es que efectivamente esta vulnerabilidad social no se ve respaldada por el presupuesto nacional que se espera para el 2025, y esta es una denuncia que estamos haciendo también para formar e informar a la comunidad de lo que estamos viviendo y de lo importante que es que pronto nosotros nos estemos organizando ya muy bien a nivel regional, ¿verdad, Mauricio? Así es, y es que el tema este de que estamos hablando no es algo que ni siquiera es solo legal, es un mandato constitucional. Tanto es el mandato constitucional de la obligatoriedad del Estado o de la nación como tal de hacerse cargo de la educación pública, como del presupuesto que contemple todo eso, y por eso se habla del 8%. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta de que porque tenemos asesores a nivel interno, ¿verdad? Tenemos a don Ricardo Vindas que nos ha asesorado en ese tema, de que el presupuesto para educación, si fuera bien distribuido, podríamos hacerle frente a todas estas situaciones que están enfrentando las instituciones, tanto a nivel de becas, que es lo que estamos hablando hoy, pero también a nivel de todos los demás temas que hemos venido abordando en estos programas, como infraestructura, como todo lo que tiene que ver con salarios, que son malas ejecuciones de las autoridades que les corresponde hacer esas ejecuciones, ¿verdad? Que no es un tema que como ellos lo quieren hacer ver, ¿verdad? Y es casi que el discurso oficialista que el presupuesto va a la baja por una mala ejecución del presupuesto, ¿verdad? Como que ha sido la estrategia. No, es una mala ejecución de las autoridades grandes que lo están haciendo de esa manera. Y esto, perdón, Mauricio, esto conlleva que nuestros chicos, nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas están perdiendo en comunidades, por ejemplo, como la que nos dice don Juan José, la oportunidad de formarse, claro, la oportunidad de tener mejores oportunidades de empleo. Estamos cortando las alas, estamos quitándole los sueños desde la exclusión. Con este tipo de políticas públicas, con este tipo de presupuestos que nos dejan, como nos dice la campaña que APSE presentó hoy temprano, que nos hace cortarle las alas a esos muchachos, a esas muchachas que deberían tener un futuro, que deberían tener sueños y expectativas. Por supuesto, y es que precisamente eso es lo que estamos tratando de visualizar, que hay todo un sistema que les, como dice usted, y como dice la campaña también, les quiere cortar las alas, no los quiere dejar soñar, y que ha sido la función de nosotros como educadores, ¿verdad? Inspirar para que estos seres humanos que se están formando tengan sueños. ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, que se corta presupuesto en becas, pero también se corta presupuesto, por ejemplo, en temas como que tienen que ver con cultura. Hablemos del FEA, por ejemplo, de la etapa nacional, que en algún momento se quitó presupuesto de esa parte, y entonces muchos de ellos que querían participar no han podido participar en eso, y ya lo hemos visto en otros programas. Entonces, ahí es donde tiene sentido esto que hemos venido diciendo, y en el sentido en que va la campaña, de que tenemos que llamar la atención sobre las autoridades que tienen el poder de asignar los recursos para que ellos puedan, como lo decimos nosotros de forma metafórica, pero que así es, puedan volar, o sea, llegar a así se llama lo que la aspiran. Campaña. Correcto. Déjenlos volar, ¿verdad? Déjenlos Efectivamente. Volar. Bueno, compañeros, para ir cerrando este tema, quisiéramos ver cuál es la afectación que en las comunidades donde ustedes trabajan ha tenido esta falta de becas, esta reducción en las becas hasta ahora. ¿Cuál es la incidencia en la matrícula que precisamente nos habla de exclusión? Cuéntenos, don Luis. Bueno, muy bien.
con respecto a la reducción del presupuesto y cómo hacer una proyección futura, por ejemplo, algo tan básico como que el Manual de Transportes Estudiantiles dice que para los meses de septiembre de todos los años, cada institución tiene que hacer una proyección sobre la matrícula, ¿verdad? Y la cantidad de estudiantes que van a optar por el beneficio. Durante este año, bueno, ya estamos en el mes de septiembre y esas proyecciones pues no se han realizado, ¿verdad? Porque simplemente la respuesta es no hay presupuesto, se les va a estar avisando. Y al menos con respecto al tema de transporte en el área Caribe Sur, tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el acceso a la educación. Como les decía, el hecho de no tener centros educativos en todas las comunidades hace que los estudiantes se transporten de un lugar a otro para poder acceder a la educación. Por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones más afectadas a nivel de secundaria? Bueno, las instituciones que cuentan con una matrícula superior a los 1,700 estudiantes, como es el caso de los colegios técnicos. Por ejemplo, el CTP de Batán, por ejemplo, reporta que han perdido 20 cupos en su trayectoria de beca de transporte. Por ejemplo, en la institución donde yo estoy, se perdieron 5 cupos. En el Liceo de Matina, por ejemplo, propiamente en el Cantón, se han perdido 10 cupos. En Cindea 28 millas se han perdido 12 cupos. ¿Y a qué se deben esa pérdida de cupos? Que actualmente el programa de transportes no acepta nuevos postulantes, solo sustituciones. Entonces, si esos estudiantes que son sustituidos por estudiantes, ya sea que se trasladan o egresan de las instituciones, esos cupos no pueden ser ocupados por otras personas que no cuenten con las mismas características, lugar de residencia, condición socioeconómica. Entonces, si la institución no logra sustituir a través de un sistema que se llama Regístrate del MEP, no logra cumplir con esas características, no dan la opción de que una persona nueva, estando presupuestado desde el año anterior, de que la persona pueda acceder a ese beneficio, ¿verdad? Por sustitución. Entonces, no hay actualmente la posibilidad de optar por nuevos postulantes. Entonces, si este año no se abrió la posibilidad de que nuevos postulantes puedan optar por el beneficio, ahora con un recorte mucho mayor, probablemente el otro año tampoco va a haber un aumento. Eso también se traduce en que tampoco van a haber nuevas rutas donde actualmente no existe un medio de transporte para que el estudiante pueda optar para poder llegar a la institución. Y también, bueno, el hecho de que, por ejemplo, una persona quiera estudiar en una institución de formación técnica, por ejemplo, prácticamente es nulo, ¿verdad? Tiene que buscar una institución, ¿verdad? Académica donde pueda asistir. ¿Cuáles son las instituciones que se ven más afectadas, al menos en el Caribe Sur? Bueno, los colegios técnicos profesionales, las secciones técnicas nocturnas, los INDEA, los nocturnos, todas las instituciones grandes, ¿verdad? Que albergan estudiantes de regiones que quedan a 2 kilómetros, 10 kilómetros, inclusive 20 kilómetros de distancia para poder llegar al centro educativo. Entonces, sí es una situación, pues, que apremia, porque los padres de familia, muchos no conocen cómo es el sistema, qué está sucediendo, porque su hijo no puede optar por un beneficio o porque de repente se le rechaza el beneficio, ¿verdad? Ya que es un sistema, al menos cuando hablamos de Sinerube, es un sistema que es excluyente, ¿verdad? Que tal vez habría que revisar el algoritmo que tiene ese sistema de cómo determina quién sí, quién no, y todo el estudio socioeconómico, ¿verdad? Que antes lo hacían personas, ahora prácticamente cuando uno ingresa al sistema, con solo digitar el número de cédula, ya el sistema te dice si esta persona tiene condiciones que le permiten continuar con el trámite o simplemente el sistema lo rechaza inmediatamente y sin una explicación o qué uno le puede decir al padre de familia, decirle por qué razón su hijo está siendo rechazado desde el momento que se ingresa su solicitud. Entonces, sí, el sistema es muy excluyente en cuanto a eso. Y de ahí lo preocupante sería que el próximo año, con esta reducción que se propone, hacerle más al presupuesto, prácticamente no habría nuevos beneficiarios o nuevos postulantes que puedan optar por el beneficio.
Gracias, de verdad, don Luis. Don Juan José, cuéntenos, ¿cómo se ha visto afectado o cómo se ven afectados los centros educativos por la falta de becas allá, en términos de matrícula? Primeramente tenemos que recordar que por mandato constitucional la educación es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Siendo así, nosotros vemos una clara deficiencia porque precisamente es el Estado, en este caso, el que está, que nos tiene a las instituciones de primaria como en esta línea. Ya si bajáramos el presupuesto para el 2025, que es lo que anuncia el gobierno, temo que muchos padres de familia tendrán que tomar la decisión si tienen 4 o 5 niños, es decir, usted no va a ir a la escuela, vamos a mandar al mayor, vamos a mandar al menor, tener que tomar ese tipo de decisiones porque sencillamente el presupuesto familiar no va a permitir que todos los hijos, todos los niños de ese hogar puedan estudiar. Acá tenemos situaciones particulares donde el equipo interdisciplinario que integramos hemos sacado de nuestra bolsa para ayudarle a un padre de familia a comprar zapatos, porque niños que por no tener zapatos 15 días no asistía a la escuela, nosotros los íbamos a buscar y hacíamos que ese niño se incorporara a la institución. Y me preocupa pensar de que este presupuesto se va a reducir para el 2025 y que se va a ver más afectado el bolsillo de cada padre, de cada madre de familia, que ya de por sí tienen una situación muy apremiante. O sea, ¿qué va a pasar con ese padre de familia de aquí en adelante? ¿Qué va a suceder? Sencillamente va a tener que decidir cuál de sus hijos estudia y cuál no. Y eso es una situación sumamente lamentable donde nuestro país, Costa Rica, el país donde nosotros crecimos, no creeríamos que llegue a ese tipo de decisiones, a ese tipo de circunstancias a nivel familiar. Por supuesto que esto se convierte en un deterioro mayor, porque sabemos que la educación es la mejor herramienta que tenemos para poder revertir las condiciones sociales. Sin duda alguna, compañeros, sin duda alguna. Y este proyecto de educación de Costa Rica no se puede dejar caer de ninguna manera, pero no seremos solos, no podremos luchar solos, ¿verdad, Mauricio? Así es, Nora. Tenemos que conectarnos con padres de familia que son conscientes y este proceso de formación y este programa llega hasta ellos, llega hasta las juntas administrativas, llega hasta esos padres de familia, a esos estudiantes de colegios técnicos de los que nos hablaba don Luis, de colegios técnicos nocturnos, ¿verdad? Porque esta lucha tenemos que darnos la mano por la educación costarricense. Y precisamente Mauricio nos va a hablar, bueno, ¿qué está haciendo la APSE? Sí, bueno, nosotros tenemos un trabajo que venimos desarrollando, de hecho la semana pasada y desde antes de la semana anterior con los coordinadores, empezamos a plantear un plan para organizarnos a nivel de estructuras regionales, a nivel de estructuras de base, no solo dentro de la propia APSE, sino alrededor de lo que hemos formado aquí a nivel central como el Frente de Lucha por la Educación Pública. La idea es que esas estructuras de base coordinen con otros líderes locales y puedan formar esas pequeñas, pequeñas digo yo, en el sentido de que más bien la idea es que sean bien grandes y a nivel local, a nivel regional, se organicen para que den la lucha, para que se conozca este mensaje y ellos se van a estar reuniendo. Ya nosotros hicimos el trabajo, una parte de ese trabajo de organización, de llevar el mensaje a los presidentes de base desde el lunes pasado hasta el sábado, con todos los bloques provinciales. Y la idea es que esta semana los compañeros continúen, pero ya sumando otras fuerzas locales, ¿verdad? Tanto de organizaciones sociales como sindicatos no solo del magisterio, sino sindicatos de
de trabajadores, tanto públicos como privados, de otras organizaciones. Así es, y definitivamente hacer un llamado entonces a nuestros compañeros y compañeras, busquen sus estructuras de base, busquen sus estructuras regionales, unámonos muy fuerte porque esta lucha por la educación costarricense sin duda no la vamos a ganar solos, la ganamos si estamos unidos en plataformas de lucha que creen realmente en este proyecto educativo de la educación pública costarricense. Y agradecerles muchísimo a nuestros compañeros Juan José Pineda Solís y Luis Valdés Jiménez, agradecerles, compañeros, su participación en este programa y poder dibujarnos esa realidad de los centros educativos donde ustedes están. Vamos gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes, compañeros, y vamos a ir a la sección Agenda a su alcance. A las 7 de la noche tendremos el programa Desde la Otra Acera. En este espacio brindaremos una presentación detallada de la campaña por la educación pública Déjenlos Volar. Acompáñenos a ver este esfuerzo de la APSE Sindicato para generar conciencia entre los diputados y entre la ciudadanía en general sobre los terribles impactos de los recortes a la educación pública. Recuerde, mañana jueves a las 7 de la noche, Desde la Otra Acera, transmitido en redes sociales de APSE Informa. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Agradecer muchísimo la participación. Pase este programa a sus compañeros, compártalo en sus redes sociales. Es fundamental que todos estemos listos, que todos nos organicemos para luchar y sobre todo que tengamos la información, porque una afiliación informada es una afiliación empoderada. Nos vemos porque APSE nos representa próximo miércoles a las 5 de la tarde.